Sin las plantas y los hongos no existiríamos. Ellos limpian el aire que respiramos y nos proporcionan alimentos, materiales y medicamentos. La importancia biológica de las plantas es de gran magnitud, ya que por ser organismos fotosintetizadores son productores, es decir, elaboran su propio alimento, así como para el ecosistema. Las plantas son capaces de convertir la materia inorgánica en orgánica, y esta materia es aprovechada por otros seres como son hongos y animales. Además, en este proceso se produce oxígeno libre que es utilizado por todos los organismos aerobios. Otra función importante de las plantas es que poseen una gran capacidad de retener agua y son un factor determinante de las características climáticas de los diferentes ecosistemas terrestres, además de que contrarrestan la erosión del suelo. La importancia biológica de los hongos radica en la capacidad degradadora o desintegradora de la materia orgánica, sobre todo en aquellos hongos llamados saprobios. Estos hongos descomponen la materia orgánica como alimentos, excreciones de otros seres vivos, restos de animales y plantas y otros hongos muertos, y convierten las moléculas de esta materia en gases y sales minerales que son devueltos al medio y aprovechados por organismos autótrofos, como las plantas, en su proceso fotosintético. De esta forma, los hongos contribuyen a mantener el ciclo de la materia en la biosfera y el equilibrio dinámico de la naturaleza. Otro aspecto biológico importante, sobre todo para la salud, es que muchos hongos son parásitos y ocasionan enfermedades en el ser humano, en animales domésticos y en cultivos agrícolas. Un ejemplo es la histoplasmosis, una infección micótica que se presenta en todo el mundo. Es producida cuando se inhalan las esporas del hongo histoplasma que crece en el suelo. Estas llegan al pulmón y al torrente sanguíneo, produciendo un periodo corto de infección activa que puede volverse crónica y propagarse por todo el cuerpo. El suelo contaminado con los excrementos de aves o de murciélagos puede tener mayores concentraciones de histoplasma. Otros hongos, como aquellos que producen el moho doméstico, producen infecciones en los senos nasales, oídos y pulmones, provocando pérdidas auditivas y de memoria, así como ataques de asma. En la agricultura, los hongos también han provocado infecciones. Por ejemplo, en la Alta Edad Media, un hongo ocasionó en Europa la muerte o intoxicación de miles de personas sin que descubrieran en esos años que el veneno se encontraba en las espigas que utilizaban para hacer el pan. Hoy se sabe que el hongo responsable es el Ascomyceto claviceps purpurea, conocido como cornezuelo, parásito de cereales como el centeno. El hongo produce unas toxinas que envenenaba a las personas cuando consumían el pan elaborado con dichos granos contaminados. Otro ejemplo es el ocurrido en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Una enfermedad llamada oidio, producida por el hongo Uncinula necator, infectó las vides de uva, cubriendo las hojas de un algodoncillo de micelio en forma de estrella. En menos de 10 años, esta enfermedad se extendió a todos los países europeos, causando pérdidas del 75% de los viñedos. Un ejemplo más es la enfermedad conocida como tizón de las patatas, causada por el hongo Phytophthora infestans. Esta enfermedad acabó con el cultivo de papa en Irlanda, ocasionando que murieran de hambre más de 1 millón de personas, y el éxodo de otras miles a zonas de Europa y Norteamérica. La importancia económica de las plantas radica en que son la base de diferentes industrias, donde destacan la alimentaria, de bebidas, textil,
papelera, maderera y farmacéutica. Muchas economías dependen de la explotación, el uso y la comercialización de productos que utilizan plantas como materia prima. Tu guía didáctica señala, por ejemplo, que el hombre inició el cultivo de semillas como el trigo, la avena y otras plantas para obtener cantidades confiables de alimento desde hace aproximadamente 11.000 años. El papel de la agricultura y su importancia para el desarrollo de la humanidad es innegable, y no hace falta profundizar al respecto. El hombre obtiene, además de maderas blandas, resinas, aguarrás, taninos, aceites aromáticos y otras sustancias. Esto representa un importante recurso económico y también proporciona fibras, caucho, maderas finas, telas, etc. La industria farmacéutica también emplea a las plantas como materia prima o fuente principal de sustancias activas. Muchos de los fármacos empleados hoy en día, como son el opio, la quinina, la aspirina o la digital, tienen su origen en plantas o en remedios tradicionales. El ácido salicílico, por ejemplo, se llama así por extraerse de la corteza del sauce, Salix alba. En cuanto a los hongos, estos también se emplean en la industria de los alimentos y en la industria farmacéutica. Entre los hongos que son utilizados como alimento están principalmente los champiñones, cuyo representante más común es el champiñón de París, Agaricus bisporus. Muchos otros hongos se utilizan en procesos necesarios para la elaboración de otros alimentos. Por ejemplo, muchos hongos se utilizan en la maduración de los quesos y en la fermentación y elaboración de bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. También se usan en la elaboración del pan. Los hongos también se emplean en la industria farmacéutica para la producción de antimicrobianos. El más famoso de estos hongos es el Penicillium chrysogenum, del que se obtuvo la penicilina. En esta industria también se emplean hongos para producir un estimulante uterino llamado ergometrina, así como cortisona y algunos preparados de vitaminas. Como señala tu guía didáctica, los antiguos mayas cultivaban plantas de tabaco, Nicotiana tabacum y Nicotiana rusticum, y transmitieron el hábito de fumar a los españoles. Los sacerdotes mayas pensaban que el humo que se elevaba de sus pipas llevaba sus pensamientos sacerdotales hacia el cielo y los transmitían a los dioses. Hoy en día, las personas continúan fumando y masticando las hojas de la planta de tabaco, aunque esto los expone a contraer cáncer pulmonar, de boca y garganta. Las flores de tabaco se utilizan para decorar el hogar y para diversas ceremonias. Los hongos son importantes a nivel cultural, ya que muchas setas, trufas y hongos silvestres como el huitlacoche, cuyo nombre científico es Ustilago maedis, son comestibles, y algunos de ellos se utilizan ampliamente en la cocina tradicional como alimento. Algunos hongos silvestres pueden ser venenosos si se ingieren. También forman parte de rituales o ceremonias de algunos grupos indígenas mexicanos que utilizan para ello los hongos alucinógenos como los del género psilocibe. Las plantas medicinales constituyeron la fuente principal de principios activos capaces de mejorar el estado de salud de las personas antes de la síntesis de compuestos orgánicos y el desarrollo de la industria química y farmacéutica. Las plantas medicinales pueden suministrarse en diferentes formas. Estas incluyen la infusión, cocción, la tintura, el jarabe, el ungüento, el elixir, las tabletas, las cápsulas y los comprimidos. En la actualidad,
las plantas medicinales continúan utilizándose por personas que no tienen acceso a los medicamentos y también por quienes optan voluntariamente por la utilización de hierbas o partes de plantas con propiedades curativas, considerándolas una alternativa natural a la medicina. El efecto de algunas plantas también suele aprovecharse para fines recreativos. Cuando esto sucede, muchas de estas plantas son prohibidas por la ley del estado. Un ejemplo de ello es la marihuana, la cual, como señala acertadamente tu guía didáctica, también tiene efectos medicinales como aliviar la presión en casos de glaucoma o abrir el apetito en pacientes con enfermedad terminal. Existen muchísimos ejemplos de plantas medicinales, tóxicas, con efectos recreativos, de uso prohibido, hierbas tabú y plantas útiles. Es un tema muy interesante y amplio, y por razones de espacio no vamos a mencionar aquí más que un par de ejemplos. Uno de estos ejemplos es el aceite de eucalipto, que tiene aplicaciones medicinales. Otro es la digitalina, Digitalis purpurea. Estabiliza el latido cardíaco y la circulación sanguínea. Uno más es el gel natural de la sábila, que sirve para aliviar las quemaduras solares y en el presente es común encontrarla en cremas para la piel y otros muchos productos. Los especialistas que se dedican a investigar el empleo de las plantas medicinales por las diferentes culturas aborígenes del mundo se llaman etnobotánicos y, por supuesto, la farmacología también se interesa en el estudio de las sustancias activas de las plantas. Otros ejemplos de plantas medicinales los puedes encontrar en tu guía didáctica. En cuanto a los hongos, ellos también se emplean en la fabricación de medicamentos. El hongo más utilizado en bien de la medicina es el que produce la penicilina. Este hongo produce sustancias antibióticas capaces de impedir el desarrollo de bacterias patógenas. Otro ejemplo es la ciclosporina, una sustancia que inhibe las reacciones inmunes y ayuda a evitar el rechazo de órganos trasplantados. Esta sustancia es producida por un hongo Deuteromiceto microscópico que vive en el suelo. Otros hongos son más bien causa de enfermedades y su conocimiento es importante también para la medicina. Un ejemplo es la dermatitis, una enfermedad que se puede presentar en el cuero cabelludo, la piel y uñas. Hemos llegado al final de este interesante video. Te invitamos a repasar los conceptos que has aprendido aquí sobre las plantas y los hongos. Recuerda que en tu guía didáctica puedes encontrar muchos otros ejemplos más detallados y precisos del uso y la importancia de plantas y hongos. Hasta la próxima.